Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Bienvenidos a su canal de Leyes y Sotanas, el canal que habla sobre la historia del conflicto religioso en México y otros temas. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una breve semblanza biográfica de un personaje muy particular, polémico por sus ideas políticas, pero que no por eso deja de ser interesante. Me refiero a León Joseph Marie Ignace de Grelle, León de Grelle, mejor conocido. Espero haberlo pronunciado bien. Este personaje clave durante la Segunda Guerra Mundial fue protagonista de este conflicto. Tuvo sus que veres aquí en nuestro país, breves, si lo vemos de alguna forma, pero que de alguna, pero que podríamos decir que nuestro país influyó en sus ideas políticas, las cuales a su vez tuvieron repercusiones también en la historia de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. León de Grelle nace en Bélgica un 15 de junio de 1906 y fallece en Málaga, España, un 31 de marzo de 1994. Fue un político, militar, escritor, orador, editor, y cabe mencionar que como orador tenía un toque muy particular porque era muy teatral. Si tienen la oportunidad de ver algunos videos de León de Grelle, que si mal no recuerdo estaban en YouTube, espero aún sigan ahí, podrán observar que era el típico orador de estos regímenes, ¿no? Políticamente incorrectos, un orador muy, muy teatral, pero no por eso menos interesante. También como editor y como escritor fue muy prolífico. Fue editor de una revista conocida como Rex, que significa rey, una revista de corte católica conservadora, muy importante, que vamos a mencionar más adelante, cómo esta revista influye también en el movimiento político que después se gesta en Bélgica. Y bueno, León de Grelle participa en la Segunda Guerra Mundial, dirigiendo la división Valonia, esto de Bélgica. En un principio se resisten a las fuerzas alemanas de nacionalsocialistas, pero posteriormente se convierten en aliados, podría decir, incondicionales, ¿no? de este hombre del bigote chistoso. Y León de Grelle también, además de ser líder de esta división, era líder del movimiento político Rexismo, que, como se los mencioné, en algún momento fue esta revista Rex. Bien, ¿qué tiene que ver León de Grelle con la historia de México? Bueno, de Grelle, él era un hombre profundamente católico, muy, muy católico. Fue criado en un hogar también de grandes principios o de unos principios católicos muy arraigados. Y él cuando se da cuenta o cuando se entera del conflicto religioso en México, él mismo lo dice, que no estaba tranquilo allá en Bélgica mientras sus hermanos espirituales aquí en México estaban siendo atacados por el régimen de Plutarco Elías Calles, así que él decide emprender un viaje a nuestro país, un viaje que recordemos que las distancias antes eran un poco más largas, por decirlo así, ya que los viajes no eran como ahora, que eran cuestión de horas, ¿no? Viajar de un continente a otro. En ese entonces, cuando León de Grelle llega a México, la guerra cristera técnicamente ya habían terminado, se acababan de hacer los llamados arreglos y en teoría la Iglesia y el Estado estaban entrando en un periodo de paz. En teoría, porque como sabemos, sobre todo el Estado continuó con un tipo casa, ¿no? De cristeros, eh, tanto aquellos que seguían en activo, ¿no? Que se rehusaban a dejar las armas, como aquellos que habían aceptado los arreglos. Bueno, cuando llega de Grelle, entra por el puerto de Veracruz. Él narra que llega a nuestro país de incógnito, se hace pasar por un médico, que incluso durante su camino aquí en México, cuando le decía a las personas que era médico, estas personas a su vez le preguntaban, no sé, sobre algún achaque o alguna condición médica. Entonces él dice que casi tenía que inventar, ¿no? Que improvisar para que esta coartada de que era médico siguiera. Además de cuestión de incógnito, bueno, él siempre narra que estuvo acompañado por personajes del mundo católico aquí en México, que quienes siempre lo cuidaron, porque como lo menciono, aunque el conflicto religioso había llegado en teoría a su fin, seguía aún, digamos, la llama viva, ¿no? Entre cristeros, entre fuerzas federales, entre el Estado, entre la Iglesia.
Y bueno, entre las anécdotas que hace de Grell hay una que me llama mucho la atención y es que él dice que va como a una fiesta, o eso de entenderlo como un tipo de reunión de la clase alta política de nuestro país, en donde se encuentra frente a frente con, digamos, los autores intelectuales de la guerra cristera, ¿no? Autores intelectuales por parte del Estado. Él mismo lo dice, ¿no? Narra que se siente como un poco incómodo de que si él tuviera la oportunidad podría, pues usted se imaginará, ¿no? ¿Qué les podría hacer él a ellos? Pero obviamente se contiene. Y en su libro narra, cito, mirando la jeta de fiera del presidente Calles o recorriendo las haciendas principescas de Morones, me acordaba de los millares de mártires asesinados con tormentos atroces, despellejados vivos, atados en la parte de atrás de camiones mientras eran arrastrados, rociados de gasolina para después prenderles fuego, ahorcados en los caminos o expuestos, acribillados de heridas bajo las mordeduras del tórrido sol y de los mosquitos. Volvió a mi vista esta tragedia horrorosa, con esos muchachos asesinados o esas mujeres ahorcadas, como si fueran tordos, en los árboles del estado de Colima, o imaginando las líneas telefónicas con racimos de católicos balanceándose a 10 metros de altura. Toda la epopeya de un pueblo mártir me acompañaba. 30.000 jóvenes, campesinos, obreros, estudiantes resistiendo, con el fusil en sus manos, a los persecutores socialistas, después de haber agotado todos los medios legales de resistencia. 4.000 muchachas aseguraban el abastecimiento de las municiones, con riesgo de ser deportadas a las Islas Marías, al borde del Océano Pacífico. Esos eran los mártires y los héroes que yo veía cuando hablaba con los tiranos rojos de México. Una descripción cruda, una descripción, eh, sí, muy, muy clara, ¿no? De lo que sucedió en el conflicto religioso en México. Él estaba muy enterado de lo que pasaba, no lo decía, no usaba eufemismos, era claro de lo que sucedió. Y bueno, después de este viaje, de Grell escribe un libro de donde tomé esta cita, que se llama Mis andanzas en México. Un libro muy cortito, de hecho, me atrevería a decir que son como 30 páginas, pero muy interesantes, donde escribe su impresión de nuestro país. Y además, cuando él regresa a Bélgica, inspirado por la guerra cristera, inspirado sobre todo por el grito de guerra de los cristeros, que era Viva Cristo Rey, es cuando de Grell decide fundar el movimiento rexista, que, como lo mencioné, era una revista, pero inspirado por sus experiencias aquí en México, decide convertir esa revista en un partido político que en cuestión de años, sobre todo en la década de los 30, 1934, 1935, se convierte técnicamente en el partido dominante en Bélgica, que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, como lo mencioné, es el partido o es el movimiento que se alía con el Movimiento Nacional Socialista de Alemania. Y bueno, con esta pequeña semblanza biográfica, llegamos al final de este video. Espero les haya parecido interesante este personaje, que como les digo, es un personaje polémico, es un personaje cuyas ideas se podrá o no compartir, pero que sin duda, cuando hablamos de la guerra cristera, es importante también mencionarlo, ¿no? Esto nos habla del impacto internacional que tenía este conflicto. Y bueno, sin más, me despido, un saludo y que estén muy bien.